La iniciación. La noche apenas comenzaba. Los vestigios de un brutal asesinato se abrían en las cortinas del horizonte negro. En la carretera, la luz de la luna era el único faro. Su brillo espectral junto con el pavimento mojado de la lluvia del día anterior brillaba con una intensidad mortuoria. El hombre apenas podía respirar con el pasamontañas. Su jadeo constante se debía a la adrenalina que cargaba después de esparcir sangre en una granja cercana. Aún apretaba con fuerza el machete ensangrentado. El reflejo de la luna sobre el asfalto alcanzaba a iluminar la materia roja que colgaba sobre la hoja oxidada. El andar del hombre era lento, pero su postura era completamente erguida a pesar del exceso de fuerza que implementó para inmovilizar a su víctima. Los músculos de sus brazos se encontraban exhaustos y sus piernas temblorosas. Sudaba demasiado. Su rostro pedía a gritos que se le despojara del pasamontañas que cargaba, pero el hombre no podía hacerlo, hasta no encontrar un lugar seguro donde esconder el machete. La carretera era solitaria. El hombre llevaba caminando cerca de 15 minutos, y en ese tramo solo se había encontrado con una casa en ruinas postrada a un lado de la carretera. Una casa llena de humo negro saliendo de las ventanas. Al parecer, un gran incendio se había fraguado ahí dentro. Se había acercado a abrir la puerta, pero sorprendentemente se encontraba cerrada, y concluyó que algo pesado la trancaba del otro lado. A partir de ahí en adelante, todo era bosque y pastizales. En su andar se le venían escenas grotescas de su víctima, implorando clemencia con las manos y pies atados. Un hombre que recientemente había entrado a una edad avanzada. Su pelo comenzaba a tener canas pronunciadas, su cuerpo era corpulento, pero su asesino poseía fortaleza física, por lo que no le costó ningún trabajo inmovilizar a su víctima. El asesino lo conocía por Polo, el hombre que asesinó a su hijo en una parcela. El señor Polo vivía solo, pero su perversa fijación por los niños era conocida por todos en el pueblo. Nadie dejaba que los niños se acercaran a su granja, ni siquiera los adultos se acercaban, pues se decía que estaba mal de la cabeza y que había matado a un hombre en el bosque. Lo amarró a un árbol y lo desolló en la oscuridad, o al menos eso era lo que se decía. El asesino del pasamontañas lo golpeó con el machete cientos de veces, esparciendo materia roja por toda la habitación. Los gritos del hombre retumbaban en los oídos del asesino mientras seguía avanzando por la solitaria carretera. Recordaba tener la adrenalina al tope. En cada golpe recordaba el rostro de su hijo siendo violado por el pederasta. La furia ciega que lo invadía destruyó la poca cordura que le quedaba. El machete se convirtió en su mejor aliado de la noche, y en ese lugar solitario, iluminado por velas, el asesinato se fraguó con éxito. El andar del hombre comenzaba a ser lento. Su cuerpo se estaba deshaciendo de la adrenalina que lo invadía. Sus músculos comenzaban a dolerle, sobre todo los de su brazo derecho, con el que sostenía el machete. Tenía unas ganas inmensas de despojarse del pasamontañas, es más, de toda su ropa. Deseaba liberarse de aquellas prendas manchadas de sangre, una sangre contaminada por un enorme gordo y viejo pederasta. Vio las manchas frescas en su brazo a la luz de la luna y no pudo sentir la ansiedad de oler aquel líquido rojo. Sintió asco y repulsión, como si oliera una cloaca. Vomitó al instante sobre la carretera y un dolor de cabeza comenzó a surgir. Se quedó encorvado por unos segundos. Se despojó del pasamontañas manchado de su vómito y lo lanzó a los pastizales de la derecha. Escupió y poco a poco comenzó a incorporarse hasta estar erguido. Sus ojos avellanas se lanzaron hacia la luna llena y la oscuridad de estos de repente apareció. Era un asesino, uno que descargó toda su frustración por su hijo, su niño, su inspiración en la vida para seguir avanzando. La madre los había abandonado a ambos hace mucho tiempo. La mujer se había ido con otro hombre que vislumbraba un futuro en el mundo de los millonarios. Así que el hombre se encargó del pequeño que apenas contaba con 2 años de edad. El solo nombrar la palabra papá lo hacía sentir poderoso, como si fuera el único hombre sobre la faz de la tierra. Eso se acabó para siempre. En aquella oscuridad lunar, de pronto sintió que alguien lo seguía. Ya no contaba con el pasamontañas, por lo tanto se sentía descubierto, como desnudo. Miró de detrás y lo único que se encontró fue con el bosque.
y la carretera que había dejado atrás, pero seguía sintiendo que había alguien escondido entre los arbustos que lo observaba fijamente. Miró el machete y su prominente hoja oxidada repleta de sangre y materia pederasta. De inmediato se adentra al bosque, a unos 5 metros de la carretera. Comenzó a escarbar un agujero en la tierra, atento a que nadie lo viera, y enterró el machete lo más rápido que pudo. Se alejó del lugar, pero decidió adentrarse aún más en el bosque. La carretera ya no era segura. Después de avanzar 10 minutos entre la oscuridad, escuchaba los pasos que lo seguían con cautela. Podía oír el crujir de las hojas y la tierra a su espalda. Ahora él sentía el terror. Ahora él era la víctima, acechado por alguien que aparentemente pretendía darle caza a como diera lugar. En dado caso que lo alcanzara, pretendía enfrentarlo, pero tenía algo en contra, algo que había abandonado. En un acto de pánico había enterrado su arma y no podía volver atrás por ella. Siguió avanzando por entre los árboles, tratando de buscar algún indicio para escapar de esa persecución. La adrenalina había regresado, pero no el deseo de asesinar. Se le vino a la mente el rostro de aquel hombre gordo y canoso que saciaba sus más fervientes deseos carnales con niños. Su mirada de terror se reflejó en los pensamientos del hombre, y por unos segundos pareció sentir el terror en su víctima. Estar a merced de alguien más loco que tú es digno de llenarse de pánico. A lo lejos divisó el brillo de la carretera de nueva cuenta. Se trataba de una curva pronunciada, pero pasando esta volvía a la planicie de la carretera, y al final de esta, un rectángulo de luz se hallaba entre los árboles. El hombre miró a sus espaldas y vio la oscuridad del bosque, solo eso, pero su mente le hablaba de aquella sombra que lo perseguía. Miró entre los arbustos y árboles y podía sentir la mirada, una mirada que le decía: «Vi lo que hiciste, asesino». Comenzó a correr, aguantando el dolor de sus piernas y brazos, con una rapidez mortal. Bajó una pendiente. Parecía tener el control de sus pasos, pero no se percató de lo pronunciada que era la bajada, y un paso en falso lo obligó a rodar hasta la carretera. Algunos golpes y raspones aparecieron en sus brazos, pero eso no le preocupó. Se levantó en el acto y corrió más aprisa a través de la carretera. El rectángulo luminoso seguía ahí, y mientras más se acercaba, más se percataba de la forma que tenía el edificio. Vio una forma ovoide que constituía el techo del edificio, pero solo eso. Lo negro de la noche le impedía ver el resto de su compasión. Su carrera se volvió más desesperada, y lo hizo con más desesperación cuando los faros luminosos aparecieron en la carretera. Un claxon sonó, eludiendo al hombre por su derecha. Después de correr tanto, finalmente llegó a la luz, y por un momento extraño sintió que no debía entrar ahí por ningún motivo. Trató de detenerse, pero la inercia lo impulsó a entrar al edificio. Se encontró con 2 puertas grandes abiertas de par en par, y las cerró. Encontró una tabla gruesa a su izquierda, perfectamente apoyada a la pared, y la insertó entre 2 anillos rectangulares que sobresalían del centro de ambas puertas, atrancando la entrada. Apoyó ambas manos en las puertas de madera y comenzó a jadear fuertemente. El sudor le corría por la cara y los pómulos. Los brazos y piernas le temblaban fuertemente. El cansancio lo invadió considerablemente. Necesitaba sentarse, pero no podía hacerlo hasta no estar seguro de las intenciones de su perseguidor. Después de unos minutos de inhalar y exhalar por la boca, la adrenalina bajó considerablemente. Respiró profundamente por la nariz y exhaló por la boca. Pegó una oreja en la puerta, tratando de escuchar los pasos de aquel que lo perseguía, pero al parecer este ya se había ido. Solo se escuchaba el viento nocturnal y la soledad de la noche. Se pasó una mano por el pelo y se irguió lentamente. No tenía en consideración el lugar donde se encontraba. Miró cuidadosamente en derredor, y cuál fue su sorpresa al encontrarse con una capilla. La luz provenía de unas antorchas colocadas en 4 columnas, 2 por cada una. La humareda que despedían era densa, pero el hombre al mirar al techo abovedado se percató de que no había ningún rastro de tizne. De hecho, la capilla parecía recién construida. La pintura de los muros se veía fresca, así como la de las columnas.
Había 8 bancos largos de madera distribuidos por 4 a la izquierda y derecha de la capilla, formando un pasillo central. Al final de este pasillo se veía un atrio de madera en forma de prisma rectangular, y en la base superior de este había un libro abierto. El hombre buscaba imágenes o cuadros en los muros, pero solo encontró marcos de madera con lienzos blancos, 4 en el muro izquierdo y 4 en el derecho. No había ventanas ni vitrales de ningún tipo, solo el par de hileras de bancos y el atrio en el centro. El hombre comenzó a andar por el pasillo central. El silencio del lugar era extraño. Incluso las pisadas del hombre sonaban apagadas, como si se encontrara debajo de la tierra. El hombre esperaba oler la pintura fresca de la capilla, pero el único olor que percibía era la humareda de las antorchas. Un olor que al hombre le recordaba a la casa de la bruja del pueblo, como si el mismo infierno se encontrara en la tierra. Al llegar al atrio, lo rodeó para encontrarse de frente con el enorme libro, el cual, para su sorpresa, también se encontraba en blanco. ¿Qué clase de lugar es este?, se dijo. Tenía una quietud única que le producía un vuelco en el estómago y un miedo extraño que nunca había sentido antes. El hombre estaba por irse de la capilla sin importarle que su perseguidor siguiera ya afuera, pero de pronto tocaron una de las puertas. Fueron 3 toquidos contundentes y pausados, provocando una música perfecta y tenebrosa a la vez. Por alguna razón, el rostro de Polo saludándolo por la mañana se le vino a la cabeza. No creía en fantasmas, pero sí en la venganza, y temía que Polo se encontrara del otro lado de la puerta con el cuerpo ensangrentado y destazado, con una mirada llena de furia. Los 3 toquidos volvieron a sonar. Extrañamente estos provocaban eco dentro de la capilla. El hombre no quería abrir, pero una fuerza extraña lo empujaba a abrir ese par de puertas grandes. Comenzó a avanzar por el mismo pasillo y al llegar a la puerta volvió a apoyar la oreja. No se oía nada del otro lado, pero podía sentir la presencia de aquel que estaba detrás. Pensó en la casa en ruinas que había dejado atrás hace una hora y de aquella humareda que salía de su ventana. Alguien había estado ahí recientemente y sospechaba que probablemente era su perseguidor, el mismo que está tocando la puerta. Tenía que salir de ahí y la única manera de hacerlo era por aquel par de puertas de madera. En pocas palabras, tenía que enfrentar a su perseguidor o de lo contrario no saldría de ahí. Se maldijo por haber dejado el machete atrás y se armó de valor para enfrentar lo que viniera. Quitó el polín que atravesaba los anillos de las puertas y abrió la puerta derecha lentamente. Lo primero que vio fue un sombrero negro, de aquellos que se usaban en los años 20. Un rostro comenzó a alzarse y se mostró en la oscuridad de la carretera. Se trataba de un hombre muy viejo con un traje de la misma época que el sombrero. En la mano izquierda llevaba un pequeño maletín de doctor. Miró a los ojos al hombre y con voz ronca dijo: «Buenas noches. Busco al hombre de la capilla». El hombre, extrañado por la presencia del viejo, se limitó a verlo de pies a cabeza y respondió: «¿Por qué me sigue?». El viejo sonrió apaciblemente y sus ojos brillaron de manera sobrenatural por un segundo. «Como le dije, busco al hombre de la capilla. Supongo que debe ser usted. ¿Me permite entrar? Hace un poco de frío aquí afuera». El asesino pretendía redimirse ante el acto de salvajía que había perpetrado hace unas horas. Parecía que su oportunidad había llegado. Impedir que un anciano pasara frío a altas horas de la noche y sobre todo en una carretera insegura y solitaria como aquella era añadir otro acto de maldad a la lista. El hombre abrió la puerta y dejó entrar al anciano. Al cerrar la puerta y atrancarla nuevamente, el viejo se dirigió al frente y se sentó en el banco. Dejó su maletín a un lado mientras admiraba el edificio, sus antorchas y aquellos cuadros en blanco que colgaban de los muros. El hombre se aproximó al frente y con el alma aún inquieta se paró frente al anciano. «¿Quién es usted?». «Soy solo un mensajero. Traigo un mensaje para el hombre de esta capilla». «Eso ya lo dijo. Lamento decirle que el hombre que busca no se encuentra en estos momentos». El viejo volvió a sonreír. Abrió su maletín y sacó lo que parecía un cilindro negro. Se lo entregó al hombre mientras cruzaba la pierna.
¿Qué es esto? Es para ti, buen hombre. Ya le dije que yo no soy el dueño de esta capilla. Yo no busco al dueño, sino al hombre. ¿Qué diablo significa eso? El viejo soltó una risa extraña, cavernosa, una risa carente de dientes y humor. Abre el cilindro. Hay algo para ti ahí dentro. El hombre inspeccionó dicho cilindro. Era liso y brilloso, como si fuera de obsidiana. No parecía tener nada extraordinario, salvo por unos extraños jeroglíficos acompañados por una frase en un idioma que el hombre nunca había leído. La frase parecía tener palabras en español, por lo que dedujo que eran en portugués. Trató de leerlas, pero no pudo. En la parte superior del cilindro encontró lo que parecía una tapa de piedra. La retiró lentamente e inspeccionó el interior. Había un papel perfectamente doblado, lo extrajo y dejó el cilindro apoyado en el atrio. Desdobló el papel y lo único que éste tenía escrito era "Bienvenido", con un símbolo detrás. Eran 4 círculos con insignias extrañas. El símbolo se veía desdibujado y muy antiguo, como si se tratara de una marca de agua. El hombre bajó el papel y miró al anciano. ¿Qué significa esto?, Es tu iniciación, dijo el viejo mientras se quitaba el sombrero y dejaba ver un par de cuernos pequeños que sobresalían de su nuca. Estos parecían empezar desde su frente, así que en realidad no eran tan pequeños como se pensaba. El hombre cayó de espaldas ante la aberración que veía en sus ojos. El viejo se puso en pie y se aproximó al libro del atrio. Lo tomó entre sus manos y al verlo volvió a sonreír, solo que esta vez sus ojos brillaron tenebrosamente. Dejó caer el libro en blanco a los pies del hombre y éste le dirigió una mirada a las páginas. Pero éstas ya tenían algo escrito. Se trataba de la sesión de sangre y destazamiento que tuvo con Polo. Pudo leer los gritos de este y con lujo de detalles se encontraba escrita la escena del desmembramiento. Él luchaba en nuestra contra. Y ahora, gracias a ti, nos hemos quitado un peso de encima, dijo el viejo. Él mató a mi hijo, dijo el hombre. Tu hijo murió calcinado en una casa no muy lejos de aquí. Él trataba de avisarte que aquel hombre no era la persona que tú y el pueblo creían. Tuvimos que encerrarlo y quemarlo, o de lo contrario, hubiera abierto la boca. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del hombre. Su furia comenzaba a emerger mientras que el anciano soltaba carcajadas cavernosas y anormales. Se le vino a su mente cuando trató de abrir la puerta de aquella casa que despedía la humareda y como ésta se encontraba atrancada sin imaginarse que el cuerpo calcinado de su hijo se encontraba ahí. El hombre se puso en pie y a lo lejos vio los cuadros de los muros que comenzaron a llenarse de imágenes sangrientas del asesinato del hombre Polo. En uno de los cuadros se apreciaba cómo el machete cortaba la carne sin piedad y la cara del hombre gordo y viejo gritando el techo de la granja. Las llamas de las antorchas comenzaron a crecer, quemando los pilares de la capilla y derritiendo los muros de esta. El libro comenzó a arder en llamas junto con los cuadros, mientras que el anciano se transformaba de algo tan aberrante y monstruoso que el fuego a su alrededor se convirtió en el menor de los problemas del asesino. Los cuernos de la nuca crecieron increíblemente y su cuerpo creció 2 metros. Garras en las manos y en unas patas reptiles aparecieron al instante. Y de pronto todo ardió en llamas, y los gritos del hombre se dejaron escuchar en la noche, y más allá de la carretera solitaria y nocturna. Los árboles del bosque se convirtieron en los únicos testigos de una porción de la ira de los dioses menores.